Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Seguimos hablando de los ecos y de las expectativas respecto al nuevo gobierno, al gobierno que presidirá pronto, probablemente a fines de noviembre o comienzos de diciembre, el señor Daniel Noboa Asín, quien ganó con 4 puntos las elecciones pasadas del domingo 15 de octubre. Ganó, digo, una elección a la candidata de la Revolución Ciudadana, la señora Luisa González. He invitado y saludo cordialmente esta mañana al señor Edwin Bedoya. Él es vicepresidente de la central CEDOCUT, miembro del Frente Unitario de Trabajadores. En primer lugar, quisiera saber su opinión respecto a cómo recibieron los trabajadores, los sindicalistas, las organizaciones de trabajadores, digo, el triunfo del señor Noboa y qué expectativas existe hasta el momento. Buenos días. Buenos días, un saludo a quienes hacen GAFA TV, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, nosotros considerábamos y desde antes de las elecciones habíamos optado por una postura que era el voto nulo, que significaba básicamente el no estar de acuerdo con ninguna de las dos candidaturas porque eran propuestas que eran más de lo mismo, de alguna manera no hablaban concretamente sobre y específicamente sobre las actividades o acciones o políticas que van a tener cuando sean gobierno. Eso nos da la medida de que nosotros no tengamos hasta el momento no a ningún tipo de expectativa que pueda mejorar el país. Todo tendrá que verse, bueno, dice el refrán, por los hechos los conoceréis. Habrá que esperar que de las promesas que hizo, que entre las que señalaba subir el salario mínimo a los jubilados, subir básicamente que nadie, la pensión jubilar sea el básico, el tema del ingreso a las universidades, el libre ingreso a los jóvenes, el tema de educación, el tema de seguridad, que es un tema que me parece que es el tema más importante de todos los ofrecimientos que tuvieron todos los candidatos, pero hay que ver en específico qué es lo que determina o cuál es el enfoque que va a dar en el tema de seguridad. Yo le escuchaba el día de ayer, me parece, en uno de los canales en el viaje que está haciendo y donde determinaba muy bien, con algunos aciertos del tema del presupuesto, sobre todo que tiene la policía y las Fuerzas Armadas, y veíamos que la policía tenía más presupuesto que las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entonces habría que ver cómo se direcciona ese presupuesto para el tema de seguridad, cómo se mejoran las condiciones en el tema del control de la delincuencia, cuál es la política de seguridad y concomitantemente o transversalmente al tema de seguridad que está ligado al tema de la educación y el tema del empleo, es decir, cuál es el futuro que van a tener nuestros hijos, nuestros jóvenes en la educación, que también son temas también que tienen que ver con la seguridad, el tema del empleo, que también son aspectos que tienen que ver con la seguridad, un país con pleno empleo, un país bien educado, un país con jóvenes que tengan alternativas del estudio, es un país que echa abajo los climas de inseguridad. Entonces, son factores que también intervienen en la inseguridad, no solo en el armar a la policía. Y el otro aspecto que es, me parece que es el aspecto también muy importante, es cómo sacamos del secuestro que están nuestras instituciones de control del tema de la corrupción y del secuestro del narcotráfico. Tenemos instituciones como la policía, las cortes judiciales, que no tienen nada que ver el Ejecutivo, por eso digo, es una política que tiene que prevalecer en el trabajo del Ejecutivo y el Legislativo, la Fiscalía, las cortes de justicia. Entonces, todas estas instituciones de control del Estado debe estar dentro de un plan de erradicación de esta corrupción y de esta infiltración. Claro, el tema de inseguridad es un tema transversal, ¿verdad? Yéndonos al asunto de seguridad, el presidente electo dijo en campaña, y lo ha vuelto a ratificar en su reunión en Italia, que va a llamar a consulta popular
para el asunto de seguridad, para pedir que las Fuerzas Armadas actúen directamente en el control y el patrullaje de las calles, de las plazas del Ecuador. Una nueva consulta popular, esas son las soluciones, a sabiendas de que en la Asamblea deben haber proyectos, y hay proyectos que pueden ser reactivados y aprobados legislativamente. Otra consulta popular con el tiempo, con los gastos y con todo lo que eso significa. Bueno, hay que ver la consulta popular bajo qué pregunta se ciñe y si es que esta pregunta está ligada a la Constitución, porque usted tiene que conocer que las Fuerzas Armadas en la Constitución tienen un deber de ser, entonces ahí les determinan cuáles son las actuaciones. Entonces una consulta popular en un esquema de pedir a las Fuerzas Armadas que vaya a las calles es solo un decreto que ya se lo ha venido haciendo. El tema es la efectividad de los decretos y la efectividad de los controles que hacen las Fuerzas Armadas y la policía, el trabajo en conjunto que debe haber con los organismos de inteligencia, o sea, la creación de un organismo de inteligencia que no esté atado a lo que mismo hemos conocido, sino que de resultados efectivos, es decir, no puede haber ya 4 incursiones o 14 incursiones que hasta ahora creo que están en las cárceles y se siga viendo lo mismo, es decir, no ha solucionado nada. Señor Bedoya, porque algunos analistas dicen que esta consulta popular iría atada a mejorar su capital político, del presidente de la República, digo, porque él tiene intenciones de seguir en el poder, obviamente en elecciones presentándose el próximo 2025. Es decir, si estamos pensando en campañas electorales, en consultas populares, con ese objetivo, yo creo que no va a ser la solución, no va a ser la salida real que necesita el caso de seguridad del país. A ver, las posibilidades pueden ser legítimas, ¿no? Las posiciones legítimas de querer una reelección. A nadie le puede negar de que quiera lanzarse. Ahora son las actuaciones y lo que yo digo es que no se pueden repetir, utilizar las mismas fórmulas sabiendo que no dieron resultado. Es decir, pedir en una consulta popular que las Fuerzas Armadas, si es que es el caso de la pregunta, porque habría, como digo, que ver la pregunta, si es el caso de preguntar al pueblo ecuatoriano que si es que quiere que las Fuerzas Armadas salgan a vigilar las calles del país, me parece que sería inapropiado, por no más decirlo, porque las competencias que están en la Constitución de las Fuerzas Armadas es otra. Y como digo, los resultados que se han visto con los decretos ejecutivos, el del control de las cárceles, el control de los líderes del narcotráfico que gobiernan desde las cárceles, es algo que ni los decretos lo han podido evacuar, es decir, seguimos teniendo los mismos problemas de infiltración desde las cárceles, los mandos desde las cárceles. Y inaudito en este gobierno que ya termina el gobierno de Lazo, escoltar una manifestación a delincuentes pidiendo que retorne el fito a la otra cárcel y escoltado por la policía. O sea, esas son cosas inauditas. Nosotros decíamos en son de broma y en serio, cuando a nosotros salimos a manifestación nos reciben con bombas lacrimógenas. Ya los delincuentes salen a manifestarse para que le cambien de cárcel a un delincuente y les van escoltando. O sea, ese tipo de actuaciones son las que no debe aparecer nuevamente y debe haber resultados concretos en el control de las cárceles, es decir, el diseño de las cárceles tienen que ser tan adecuados y el control para que no ingresen ese tipo de armas que ingresan a la cárcel. Muy bien. Para terminar este tema, recordemos que ya hubo una consulta popular del señor Lazo, en donde la gente, el pueblo le dijo no, ¿verdad? Él perdió la consulta popular. Vayamos al asunto laboral. ¿Ustedes qué expectativa tienen en el asunto laboral concretamente? ¿Están abiertos a un diálogo como FUD, como SEDOCUD, con el presidente Noboa y sus ministros para, no sé, diseñar un nuevo código del trabajo, para diseñar una modernización de las relaciones laborales? ¿Cómo está eso? A ver, en principio nosotros como Frente Unitario, como SEDOCUD, hemos dicho que nosotros no podemos rehusarnos a conversar con el presidente de la República.
obvio, todas las empresarios, trabajadores, debemos conversar para ver conocer desde el punto de vista de las políticas laborales y de empleo y las políticas económicas y sociales que va a tener el gobierno. Es obvio que tenemos que conversar, más allá de que discrepemos en la posición política de cada uno. Es necesario. Nosotros cuando vamos a discutir un contrato colectivo tenemos que conversar con la empresa, o sea, con el gerente de la empresa, o sea, no opta de que nosotros digamos, no vamos a conversar. En una conversación, un diálogo con el señor Noboa, cuando se posesione, ¿qué van a llevarle a ustedes? ¿Qué van a decirle? ¿Qué propuestas tienen? Bueno, nosotros hemos venido teniendo una propuesta, una plataforma de lucha que la mencionamos nosotros, que les hemos dado a todos los gobiernos y que no hemos sido escuchados, ni siquiera ha sido digno de poder describir, decirnos, saben que la propuesta de ustedes está mal o no va con la política que nosotros, no, o sea, no lo han echado al tacho de la basura, ha sido una conversación de sordos realmente y no hemos avanzado nada. Entonces, le vamos a hacer la misma propuesta que hemos hecho a todos los gobiernos. Son propuestas para la reactivación del aparato productivo, el tema de los tributos, el tema del manejo de la política económica, que no se trata de un modelo de izquierda o socialista, sino un modelo justo, que lo han tomado otros países. Me refiero, por ejemplo, a que los capitales ya no fuguen fuera del país y que se eleve el impuesto de salida de divisas para evitar esta salida de capitales, esta fuga de capitales, más aún cuando la misma revista Vistazo menciona cuánto han ganado los empresarios en estos últimos etapas, incluso etapas de crisis. Los que tienen empleo y las empresas que han seguido laborando han tenido ganancias extraordinarias. Pero en cambio la deuda que ellos deben al Seguro Social, al SRI, que sobrepasa ya los 2.000 millones de dólares, a pesar de los perdones a los intereses y multas que les han hecho todos los gobiernos, desde Correa, desde Moreno y hasta Lazo, les han perdonado y no han sido capaces de pagar. Han pagado los pequeños, pero las grandes empresas no han pagado. Entonces ahí son más de 2.000 millones de dólares que tendría si se podrían cobrar este asunto. El tema de la reducción de los intereses de la banca privada, porque no solo de la banca pública, porque estamos diciendo que el país está en crisis y no se puede pedirle a la banca pública, es decir, a los ecuatorianos, que se les baje más los intereses de lo que se les ha dado, sino a condonar las deudas, multas, intereses de los pequeños agricultores y de los pequeños comerciantes, de las microempresas que tienen esas deudas y bajar el interés más o menos a un dígito para que pueda, de alguna manera, alguien que tenga un emprendimiento, tener un emprendimiento que le pueda durar un tiempo prudencial. Imagínese hoy, para hacer un emprendimiento es el 22%. ¿Quién puede hacer un emprendimiento? Y las deudas que tienen los pequeños empresarios es eso también, lo que tienen que pagar. Señor Bedoya, esto de un nuevo código o de reformas no dependerán solamente del Ejecutivo, sino de la Asamblea Nacional, porque ahí se debatirá, se discutirá, y hay algunos proyectos, incluso el de ustedes creo que está en la Asamblea, que deben tomarlo e irlo adecuando, ir actualizándole para sacar un nuevo código. ¿Qué piensan ustedes de la Asamblea? ¿Qué expectativas tienen así brevemente para terminar, por favor? Bueno, nosotros hay que recordar que nosotros tenemos presentado un código de trabajo y lo que queremos que continúe, porque ya estaba en primer debate. Entonces a esta Asamblea lo que le toca es retomar ese primer debate y elevarlo ya a segunda instancia para que sea debatido en la Asamblea y nosotros defender nuestra propuesta y quienes quieren mejorarlo, quienes quieren rechazarlo, hacerlo en el campo de la Asamblea. Acordémonos que hay un año, 6 meses que tiene que funcionar, entonces los tiempos para tratar temas extras a lo que quieran tratar sería boicotear las políticas que se les requiere el país, como digo, el tema de seguridad. Y el otro tema es el de la seguridad social, que nos parece importante, porque todavía sigue convirtiéndose en caja chica de los gobiernos. Entonces, eso también son temas fundamentales que se debe tratar. Y el tema de las privatizaciones. No podemos, en un momento de crisis que vive el país, pretender privatizar las áreas estratégicas que nos generan recursos
para el mismo fisco poder invertir en las etapas, en los servicios sociales. Es decir, no podemos hacernos un harakiri que privatizando el petróleo, privatizando la electricidad, subiendo los precios de consumos de la energía. Entonces, esas son cosas que también nosotros les estamos poniendo en debate al presidente y que lo vamos a conversar si hay la oportunidad. Estas son las líneas rojas, entonces habrá que tener mucho cuidado en lo que dice y hace la señora vicepresidenta, porque ella es afín y partidaria a la privatización. En pocos segundos, ¿qué le dice al despedir al señor Guillermo Lasso? Bueno, realmente decirle que fue un presidente incapaz, un presidente que no pudo llevar los hilos de una política que era para todos los ecuatorianos y que lamentablemente socapó la delincuencia y socapó la inserción del narcotráfico en los aparatos del Estado. Muy bien, hasta aquí nuestro diálogo con el señor Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUT y dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores, hablando de las expectativas y de lo que se puede esperar con el nuevo presidente, el señor Daniel Noboa. Esperamos, repito, que le vaya bien a él, para bien del país, para bien de todos los ecuatorianos.